Bueno, usted sabe que cuando nosotros nos metemos en la Escritura, en la Palabra de Dios, y esto también lo repetimos cada tanto, nos vamos a encontrar con que desde el momento que aceptamos a Jesucristo, ¿sí? Desde el momento que aceptamos a Jesús, entramos en un conflicto que existe desde el comienzo de la creación del ser humano, ¿sí? Que es la lucha entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Amén. Esto lo encontramos constantemente y vamos a ver que siempre ocurrieron situaciones de conflicto justamente por eso, entre los que aman a Dios y los que desprecian a Dios, ¿sí? Siempre recordamos la historia de Caín y Abel, ¿sí? ¿Por qué Caín mató a Abel? ¿Por qué Caín no quiso obedecer a Dios? No quiso agradar a Dios como Dios quería y terminó matando a su hermano por eso, que sí era un adorador de Dios. Amén. Tenemos la historia, ¿no?, de Jacob y Esaú, ¿sí? Esaú que menospreciaba la bendición de Dios, menospreciaba, ¿no?, el rol que tenía en esa época la primogenitura, ¿sí? Y un Jacob que, bueno, que amaba eso, ¿no?, y lo anhelaba, pero que luego Dios termina dándoselo, ¿no? Pero eso generó conflicto también. Y vamos a ver que constantemente hay batalla espiritual, ¿sí? Estamos metidos dentro de una batalla espiritual. En el corto mensaje justamente se hablaba de cuál era el cuadro, Era un cuadro de formaciones de batalla, ¿sí? Listos para pelear, listos para combatir, un ejército contra otro, amén. Y eso es una constante, amén, y siempre va a estar así, y siempre es así. Y fíjense que aún en ese momento, ¿no?, como decía Goliat, un Goliat que menosprecia al pueblo de Dios, menospreciándolo, ¿no? Y de esa manera también estás menospreciando a Dios. Eso ocurre siempre, ¿sí? Es verdad. Uno que ama a Dios también ama, por consecuencia, ama al pueblo de Dios, ama la obra de Dios, ama la extensión del reino de Dios. Y justamente cuando ocurre este conflicto, ¿no?, entre David y Goliat, justamente ¿qué estaba aconteciendo? Era el comienzo de la extensión del reino de Israel, que era en ese momento el reino de Dios, ¿sí? Era el reino de Dios. Hoy el reino de Dios se manifiesta, ¿no?, a través de la iglesia de Jesucristo. Somos nosotros, amén. Hoy somos nosotros los escuadrones del Dios viviente. Pero claro, tenés que hacerte cargo, amén. Tenés que hacerte cargo. Si no te haces cargo, no vas a hacer. Es parte de eso, amén. Pero es una lucha constante y es una lucha espiritual siempre. Y siempre la desobediencia del pueblo de Dios tiene consecuencias que después afectaban al pueblo, ¿no? Por eso cuando ahora nosotros entramos en lo que es el libro de Esther, nos encontramos con un pueblo que no está en Israel, ¿sí? Que sin embargo son israelitas, pero no están en Israel. ¿Por qué? Porque habían desobedecido a Dios, ¿sí? Dios permitió que invadieran su tierra y que se los llevaran de su lugar, ¿sí? O sea, siempre que desobedecemos a Dios, hermano, hay consecuencias, y están en la palabra. Y Dios no lo oculta, amén. Dios no oculta nada, está todo acá en la Escritura, Aún de los hombres de Dios que pecaron, también está en la Escritura, está todo ahí, amén. Por eso es importante que meditemos, ¿no?, que nos enteremos qué es lo que Dios quiere que sepamos también, porque por algo, hermano, está escrito. Muchas veces se cuestiona por qué no están los otros libros, ¿no?, que se dicen apócrifos, y bueno, por algo Dios permitió que no estén, pero lo que tenemos, hermano, es suficiente para que podamos conocer el plan de Dios para la humanidad, para cada uno de nosotros. Pero tenemos que apropiarnos, tenemos que entender quiénes somos, ¿sí? Porque alguien, como el otro día hablábamos también, ¿no?, la iglesia invisible, ¿no?, es la iglesia verdadera, es la iglesia que realmente Dios ve, que sabe quién es realmente de Cristo y quién no. Porque podemos estar acá, pero no ser verdadero pueblo de Dios. Amén. Y vemos que, como decía, en este caso, el pueblo de Dios había sido llevado por diferentes lugares de este imperio. Y bueno, lo encontramos acá con la historia de Esther, ¿no?, que es un libro que no menciona a Dios, ¿no? No habla de Dios directamente, pero podemos ver el obrar de Dios, ¿no?, o la protección de Dios para con su pueblo. Si nosotros tuvimos la oportunidad de ya empezar a meditar, ¿no?, conocemos un poquito la historia, es más, hoy tocaba esta parte, nos encontramos justamente con una chica que quedó huérfana, ¿sí? Es Esther, quedó huérfana. Y es su primo
Mardoqueo es el que termina adoptándola, ¿no? Y la cría, ¿no? La adopta como si fuera su hija. Y vemos un poquito en la historia, ¿no? De cómo Dios bendijo también a Mardoqueo, ¿no? Porque acuérdense de que Dios había dicho también que era como un castigo, ¿no? Pero era la voluntad de Dios de que se vayan, ¿no? Que salgan de su tierra, que se queden ahí. Y que los iba a prosperar Dios. Y hermano, Dios cumple su palabra. Y el pueblo de Israel, aún estando, ¿no? En el extranjero, eran prosperados. Y por eso muchas veces también se generaba, ¿no? Como una envidia de parte de los otros, ¿no? Y eso aconteció, pero en toda la historia del pueblo judío. Es tremendo, ¿sí? Y Mardoqueo, hermano, llegó a prosperar hasta el punto de que andaba en palacio, no se lo reconocía, tenía cierta autoridad también, ¿no? Y ocurre, bueno, lo que meditamos, ¿no? El rey Asuero, ¿no? Que se festejó como 180 días, era de banquete. Otra que los gitanos, esa, ¿no? Y festejaron, ¿no? Como 180 y pico de días y después 7 días más. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de mostrar su gloria, decía, de mostrar su poder, sus riquezas, ¿sí? A todos los que ya tenía ahí, que si vamos al caso, fueron porque él les ordenó, tenían que ir, tenían que estar. No es que esta gente iba porque quería nada más, no, tenían que ir, porque si no, después tenían que rendirle cuenta al rey. Y vemos toda esa situación, y bueno, y de ahí se acuerda de su esposa, ¿no? Que era la reina Basti, por eso si lo hemos estado haciendo, deberían verlo, ¿no? Y sabe que muchas veces, en otro tiempo, y ahora también, algunas denominaciones que por ahí predican por ahí más en forma alegórica, muchas veces presentan a Asuero como si fuera Dios. Yo sé que por ahí acá no va a pasar eso, pero bueno, pues nosotros tratamos una interpretación literal, ¿no? Y Asuero de Dios no tenía nada, ¿no? ¿Qué dice usted? Pero bueno, muchos lo comparaban con eso, y también creo que el banquete también lo comparan con el banquete en el cielo, cosas por el estilo que literalmente no tiene nada que ver, ¿sí? No tiene nada que ver. Y de vuelta, creo que Asuero, cuando vemos su vida y luego todo lo que va haciendo, era un hombre que también justamente era vanaglorioso, ¿no? Le gustaba que lo reconozcan. Y quería mostrar ahí, y algunos también por ahí meten como que la reina Basti, ¿no? Que ella fue soberbia y que no obedeció al rey, porque así lo presentan, ¿no? Pero a ver, si entienden un poquito y los tomamos en forma literal, lo que el rey Asuero quería era que su esposa se desnude prácticamente delante de todos los príncipes. Y ella dijo, no, ni loca. Y eso le costó el reino, ¿no? Entonces vemos también cómo muchas veces para obedecer a Dios, ¿no? Vamos a perder por obedecer al Señor, ¿sí? Por agradar a Dios vamos a perder cosas, si realmente amamos a Dios. Ahí está la gran diferencia, ¿sí? En algunas oportunidades Dios, por algún momento tenemos que perder cosas, pero Él es el que también nos provee, ¿no es cierto? Y como decía, prospera también, ¿no? Como lo ha hecho con Mardoqueo. Pero fíjese cómo es que aún toda esa situación y todo ese cuadro, ¿no? Que arranca Esther con ese banquete, ¿sí? Y donde el rey se enoja, ¿no? Y bueno, y busca consejo entre sus consejeros, ¿no? Porque decían, ahora, ¿qué hacemos con la reina? ¿Qué tengo que hacer? Y el otro le decía, no, dice, te vas a tener que dar un castigo ejemplar, porque si no todas las mujeres del reino no van a obedecer a sus maridos. Dice, ¿no? Como que iba a ser un mal ejemplo. Sí, o sea, tenían miedo del efecto multiplicador de la reina Basti, para mal, por supuesto, ¿no? Y se tuvieron miedo y dijeron, no. ¿Y cuál fue la idea? Bueno, destronarla, sacarla de ser reina, de ese lugar. Y bueno, después pasó un tiempo y es elegida, ¿no? Esther, ¿sí? Una chica, ¿de qué pueblo? Justamente del pueblo de Dios. Amén. Pero vemos ahí, hermano, cómo de vuelta, cuando meditaba esa palabra, yo veía una vez más, hermano, qué bueno es entender de que Dios sabe lo que va a venir. Siempre es repetitivo, ¿no? Pero bueno, Dios sabe lo que va a venir, ¿no? Nosotros tuvimos que tomar decisiones como iglesia antes de la pandemia. ¿Quién sabía que iba a venir la pandemia? Dios. ¿No? Y Dios preparó todo para que pudiéramos pasar ese tiempo, esa etapa. Amén. Por eso digo, y qué bueno que es poner nuestra confianza en el Señor. Y vemos cómo acá también, en esa circunstancia que ocurrió con Basti, Dios ya estaba preparando la manera de proteger de la destrucción a su pueblo. Y le digo, no es la primera vez que quieren exterminar al pueblo de Dios.
Porque el diablo, hermano, odia al pueblo de Dios. El diablo odia a los hijos de Dios. ¿Sí? Eso lo tenemos que entender. Si miramos en la historia también bíblica, tenemos a un Moisés que es rescatado, ¿no? Mientras un montón de niños estaban siendo muertos, ¿sí? Y Dios guardó a Moisés y preparó todo para que luego Moisés sea ese instrumento para sacar de la esclavitud al pueblo de Dios. Luego tenemos la historia del mismo Jesús. Cuando Jesús nace, hermano, el diablo enfurecido lo quería matar. Porque el diablo, hermano, no puede vencer a Dios, pero es terco, ¿sí? Es terco. Y siempre que ocurre eso, vamos a ver de que hubo muerte, de que hubo destrucción, porque esa es la lucha constante entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas, ¿sí? Y es una guerra, hermano. Yo digo, a veces también no entendemos eso. Cuando entendamos que esto es una guerra, que es una lucha, ¿no? Y en una lucha hay muertos, hay heridos, hay montones de cuestiones, ¿sí? Y para eso tenemos que poder tomar toda la armadura de Dios también para poder, como dice la palabra, resistir en el día malo y habiendo acabado todo, seguir firmes. Amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios todavía? Y vemos también de que en la historia, como decíamos, bíblica, nos encontramos con esto constantemente. Y del momento que una persona acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, esta es la lucha. Nacemos de nuevo, ¿no? Habla la Biblia de un nuevo nacimiento. Amén. Muchas veces nos compara el Señor con el crecimiento de un bebé, de un ser humano. Por eso cuando uno acepta a Cristo y decimos, es nuevito, es un niño espiritual, es real, en lo espiritual se nos ve como un bebé. Pero el diablo ya lo quiere matar. No sé si me entiende. Así como hizo con Jesús, así como hizo con Moisés. Lo va a intentar, amén. Por eso la importancia también de ser parte del cuerpo de Cristo, porque estando insertados dentro del cuerpo de Cristo, también la oración del pueblo de Dios nos cubre y nos guarda también, hasta que vamos creciendo, hasta que nos vamos formando, amén. O debería ser lo natural. Un bebé, ¿qué ocurre con un bebé? Bueno, ¿sí? Primero tiene que tomar leche y así se va alimentando y va creciendo y se va desarrollando. Eso es lo natural. Si no ocurre eso, estamos frente a ¿qué? Frente a un problema de salud o a un problema físico. Amén. Por eso decimos también que muchas veces en lo espiritual, ¿no? Algunos pasan los años y siguen siendo bebés espirituales. Amén. Cuando Pablo le dice, ¿no? En algún momento, creo que era a los Corintios, ¿no? Si no me equivoco, le decía, ya teniendo que haber sido maestro, dice, todavía les tengo que seguir dando de la leche espiritual, siguen tomando leche espiritual. Bueno, eso ocurre, hermano, dentro del pueblo de Dios también. Pero esa también tiene que ver con una decisión personal, ¿no es cierto?, de cada uno de alimentarse o no, porque el alimento es el mismo para todos en una iglesia. ¿Cuántos saben? No es que a uno le damos una cosa, a otro le damos otra, no, acá todos comen el mismo alimento, ¿sí? Y en cualquier iglesia que estemos vamos a estar comiendo todo el mismo alimento. Entonces ahí sabemos que Dios nos provee para sustentarnos, para fortalecernos, pero ya después depende de cada uno. Amén. Dice la palabra que tenemos libre albedrío. No es que porque vengan y me oren, de repente voy a salir súper espiritual. No, depende de mi búsqueda del Señor también, de mi acercar al Señor, de mi negarme a mí mismo para poder acercarme a Él. ¿Cuánto están entendiendo? Si realmente quiero crecer, ¿sí? Y entendiendo esto, de que hay alguien que no quiere que crezcas, ¿sí? Hay alguien que no quiere que vivas una vida de hijo de Dios, y ese es el diablo. Él dice la palabra que Él vino a matar, a hurtar y a destruir. ¿Qué cosa? Lo que es de Dios. Porque nos detesta. Alguien decía alguna vez que el diablo cuando nos ve la imagen de Dios, porque dice que fuimos creados a imagen de Dios también. Y eso no lo soporta. Pero bueno, podemos entender eso, ¿no? De que aún en esta oportunidad y frente a estos acontecimientos, Dios sabiendo lo que iba a ocurrir, Dios prepara un plan para guardar a su pueblo, ¿no? Por eso digo que importante que es poder estar siendo parte del pueblo de Dios, porque ojo, no estaba guardando a cualquier pueblo, estaba guardando a su pueblo, ¿sí? Entonces qué bueno que nosotros de vuelta podamos ser pueblo de Dios, podamos realmente hacernos cargo de quiénes somos, y bueno, ahí vamos a poder estar no solamente porque así nomás, sino entendiendo quiénes somos, que somos los que adoramos a Dios, somos los que conocemos a Dios. Y si no nos sentimos así, es tiempo de acercarnos a Dios, de humillarnos delante del Señor en oración, hermano, y doblegar nuestro yo. Amén.
Es así. El enemigo público número uno, lo dice, está en la Escritura, ¿no? Es Satanás. ¿Sí? Dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pero después está el enemigo íntimo número uno, que somos nosotros mismos. ¿Sí? Es como el apóstol Pablo le decía a Timoteo, cuídate de vos mismo. Amén. Por eso es importante. Y la única manera es acercarnos a Dios, para que se pueda cumplir la palabra, como dice Juan el Bautista, para que yo mengue y Cristo crezca en mí. Y no es fácil, hermano. Amén. No es fácil. A veces uno piensa que, bueno, aceptar a Cristo no, ya está. No, tengo que buscar y va a haber lucha, porque de vuelta estamos dentro de una batalla, de una guerra constante. Pero tenemos que confiar en Dios, de que si nosotros nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros y también nos guarda y nos ayuda a seguir creciendo, a poder vivir como Él quiere que vivamos. Y a su nombre. Entonces vemos, hermano, de que aún en esta historia, Dios acá ya del principio estaba preparando esto, no para rescatar a su pueblo. Pero vemos que en este caso este Amán que aparece acá en escena, era un hombre que dice que era enemigo de los judíos, era enemigo del pueblo de Dios. Los odiaba, por eso acá este Amán casi representa a Satanás, ¿no es cierto? Y vemos cómo planificó y no buscó dañarlos nada más. Si después no leí todo, ¿no? Porque es largo el texto, pero lo que él consigue es que el rey apruebe un decreto para matar a todos los judíos, pero para matar a ancianos, niños, todo, y apropiarse de sus bienes. Hay que quedarse con sus bienes. O sea, los quería erradicar de la tierra. Y hermano, y eso es lo que el diablo quiere. El diablo no quiere que la iglesia esté acá. Por eso digo, hay una lucha constante, pero tenemos que confiar en el Señor y tomar los armamentos que el Señor nos da para no ser arrastrados, ¿sí? Y poder presentarnos en batalla, amén, y poder vencer, como decía el apóstol Pablo también. Entonces vemos que lo que ocurre acá, lo dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de la de todo pueblo. Y acá fíjense que esa parte es una verdad, porque ¿cuántos saben que los cristianos tenemos otras leyes? ¿Sí? La Biblia dice, sujetaos a las leyes terrenales, pero mientras esas leyes no se pongan por encima de los mandamientos de Dios. Y ahí es donde se hace difícil justamente vivir, ¿no? Vivimos en un mundo que va contra los mandamientos de Dios, que va en contra, y cada vez va a ser peor. Por eso cada vez va a ser más difícil. Amén. Con todo lo que se viene, ¿no? Por eso tenemos que orar mucho también por los que van a seguir predicando el Evangelio cuando nosotros ya no estemos, si Cristo no viene antes, porque va a ser más difícil. Amén. Por eso tiene que aprender también a fortalecerse en el Señor. Entonces, acá cuando dice esto, tienen leyes que son diferentes a las de todo pueblo. Es verdad, pero después dice, y no guardan las leyes del rey. Acá ya estaban mintiendo, ¿no? Porque eran ciudadanos de ese lugar y no tenían problema en cumplir con las leyes. Pero acá vemos también cómo el diablo no se mete, ¿no? Mintiendo, ¿no? Utilizando un poco de verdad, ¿no? Y un poco de mentira, ¿no? Alguien decía alguna vez que la mejor mentira es una verdad a medias, ¿sí? Pero bueno, tenemos que detectarlo, descubrirlo. Y luego de esto, le dice, ¿no? Y no guardan tus leyes, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Fíjense cómo va al rey, ¿no? A hablar. ¿Se acuerdan que decíamos hace un tiempo atrás también que veíamos que Satanás es un gran hablador, ¿no? ¿Vieron? Hablaba a Eva, le hablaba y le decía, así que Dios le dijo tal cosa, y Eva escuchó, ¿no? Y se dejó arrastrar y terminó pecando. Y después Eva lo convence también a Adán. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado también con las cosas que escuchamos, ¿no? Y en este caso, es un gran adulador también, ¿no? Y en varias oportunidades vimos cómo Satanás hace esto, ¿no? Y lo quiso hacer incluso con Jesucristo. Conocemos la Escritura. Lo quiso hacer con Jesús. ¿Qué le dijo a Jesús? Mirá, estos reinos, si postrado me adorás, yo te los entrego. ¿No? Y Jesús le respondía con la palabra también. No, escrito está,
al Señor tu Dios solo adorarás, amén, y a nadie más. Entonces vemos cómo el diablo de vuelta es un gran hablador. Por eso a veces, ¿qué escuchamos? ¿No? Yo digo, tenemos la palabra profética más segura, podemos meditar la palabra, pero muchas veces estamos escuchando habladores, ¿no? O incluso cosas satánicas, amén, que no son de edificación. Y muchas veces Satanás viene también adulando, ¿no? Porque en este caso era el rey, ¿no? Y bueno, si veíamos todo lo anterior también, ya de por sí era un rey vanaglorioso ¿no? Por eso quería mostrar su riqueza, su poder y todas estas cosas. Yo digo, muchas veces, ¿no? Como cristiano, como hijo de Dios, como persona, ¿no? También a veces somos arrastrados o nos gusta que nos adulen, ¿no? Y si no nos adulan, digo, si no nos soban el lomo, como se dice, estamos ofendidos. Amén. ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios todavía? Y esto es así, hermano, pero bueno, el Satanás es un gran charlatán, es un gran adulador también, ¿no? Y va ahí, ¿no? Y te habla de la manera, ¿no?, que te puede enganchar. Y fíjense cómo le hablaba este rey, ¿no? Mintiendo acerca del pueblo de Dios también, muchas cosas, pero sin embargo consigue su objetivo. Amén. Le dice, le saca el decreto. Amén, un decreto. Y el anillo era justamente para sellar ese decreto, ¿no? Era el anillo del rey y que no podía ser anulado, ¿no? Y es tremenda la historia, ¿no? Bueno, ya lo van a ir meditando, ¿no? Porque falta todavía. Pero después de eso, consigue esto del rey, ¿no? Y además ofrece dinero, ofrece plata. Este Amán ofrece plata para que maten al pueblo, a los judíos, ¿no? Fíjese, invierte, ¿no? Invierte para la destrucción del pueblo de Dios. Y usted se cree que no hay gente que invierte. El reino de las tinieblas también invierte las cosas terrenales, ¿no? Para la destrucción de la iglesia. Por eso que tener cuidado también cuando vienen ofrecimientos, si realmente es de Dios o no. Porque a veces decimos, qué bendición, y resulta que no es tan bendición. A veces compartimos en la historia del cristianismo, ¿no? Cuando surge Constantino, ¿no? El rey Constantino, emperador romano, ¿sí? Se hace, entre comillas, cristiano, y por decreto ordena que todo el imperio sea cristiano. Y ahí es donde empieza el bautismo, ¿no? Porque eran tantos y los pastores eran pocos, ¿sí? En donde empiezan con las ramas y bautizaban así por aspersión, eso se llama por aspersión, bautizaban a los regimientos. Amén. Pero no era una conversión genuina. No sé si me entienden. Nadie se convierte por decreto. ¿Cuánto entienden? Tenés que aceptarlo vos. Uno puede traer a tus hijos a la iglesia, puedes hacer eso, pero ellos tienen que tomar un día la decisión de aceptar a Jesucristo. Bueno, y esto fue por decreto. ¿Y qué ocurrió también? Además de todo esto, lo que ocurre es que los templos que eran de los paganos se los empiezan a entregar a los cristianos. El domingo empieza a ser un feriado, es día de descanso. ¿Por qué? Porque los cristianos hacían su reunión ahí. Y muchos dijeron, qué bendición. Se acabó la persecución, ahora viene la prosperidad y la bendición de parte de Dios. ¿Y sabe qué surgió de ahí? La unión de la iglesia y el Estado. La iglesia católica, apostólica y romana. ¿Cuántos pueden decirlo? Entonces muchas veces, y otros pastores de ese momento dijeron, no, esto no es de Dios. Y se apartaron. Y fueron los que se mantuvieron a través de toda la historia y fueron conocidos como los evangélicos radicales. Amén. Y fueron los que trajeron la palabra hasta el día de hoy. Bueno, un poco de historia, ¿no? Pero muchas veces va a pasar eso. Digo, el diablo no tiene problema, hermano, en ofrecer cosas materiales. Por eso la iglesia también fue engañada en algunos momentos por este tipo de cosas. Obvio, una iglesia cansada de la persecución, porque de vuelta no es fácil ser cristiano. No es fácil estar en esta lucha constante contra las tinieblas. No es fácil, porque el diablo quiere la cabeza de más de uno de nosotros. Siempre me acuerdo de una predicadora que decía, ¿no? En el infierno hay carteles con la foto de alguno de nosotros, decía, ¿no? Y decían, buscado, muerto, no vivo, muerto, ¿no? O sea, es verdad, hermano, es una lucha constante. Los demonios nos quieren devorar, nos quieren destruir. El diablo nos quiere destruir. Pero tenemos que detectarlo, tenemos que saberlo. Y de la misma manera como ocurría acá. Y Satanás tiene sus secuaces por todas partes. Y más de una vez uno como cristiano también se deja usar. Y ese es otro tema. Amén. El apóstol Pablo decía, ¿no? También
sufrí en manos de ladrones, esto, aquello, y en manos de falsos hermanos también. Y a su nombre. Y vemos, hermano, que acá, en estas circunstancias, se preparó todo, ¿no? Y consiguió, ¿sí? Esto, ¿no? Y fíjese lo que dice el rey, ¿no? Dice, no, la plata quédatela, no me des nada. Pero accedió enseguida, accedió enseguida para la destrucción, la aniquilación, ¿sí? De todo el pueblo judío, de todo el pueblo de Dios. Pero qué bueno, ¿no? Que es Dios, ¿no? Porque ¿quién estaba ahí ya? Ya estaba Esther, ¿no? Y bueno, después sigue la historia, después lo vamos a seguir viendo, ¿no? Pero vemos cómo Mardoqueo, ¿no? Va, después más adelante lo van a ver, ¿no? Algunos ya conocen la historia, pero Mardoqueo luego va, ¿no? Y se humilla, ¿no? Se cambia la ropa. Bueno, esa es una forma de humillarse. Era muy típico de una forma de humillarse también delante de Dios y delante de las personas, ¿sí? En esa época, ¿no? Se vestían de ceniza y silicio, algo así. Bueno, era toda una cuestión que tenía que ver con eso, ¿no? Y se entera Esther y le manda a preguntar qué ocurría, ¿no? Y ahí le dice, no, mirá, salió un decreto y nos van a matar a todos. Y ahí Esther, ¿no? Que dice, bueno, qué pena, qué pena. Pero viste que nadie se puede presentar, si el rey no lo llama, no se pueden presentar. O sea, si voy me van a matar, dice eso, ¿no? Y Mardoqueo, o sea, ¿qué le dice a Esther? Le dice, mirá, ¿vos te pensás que porque estás en la casa del rey te vas a salvar? No, porque van a matar a todos los judíos y cuando descubran que sos de ese pueblo también te van a matar. Pero le dice Mardoqueo, pero si no sos vos, le dice a Esther, si vos no sos ese instrumento para interceder por el pueblo de Dios, bueno, Dios ya va a traer liberación de alguna otra parte. ¡Qué bárbaro! Hermanos, no somos imprescindibles. ¿Cuánto están entendiendo? Esther, medio que se quiso lavar las manos en la situación, ¿no? Y Mardoqueo le dijo, no, para un poquito, Esthercita, prima, no sé cómo le diría, porque era la prima, ¿no? Y le dice esa palabra, ¿no? Y yo meditaba en esto, ¿no, hermano? ¿Cuántas veces, vos fíjate, Esther, podía haber sido otra la historia? Podía haberse negado, no. Yo digo, ¿cuántas veces Dios nos llama, ¿no? Y nosotros decimos, no. Y no. Porque Dios es bueno y nos llama constantemente. Amén. Y luego de eso, pensaba esto, ¿no? También de que, bueno, Dios nos llama muchas veces y nos negamos, ¿no? Pero bueno, en el caso de Esther, qué bueno que ya al final dice, bueno, pónganse a ayunar por mí, júntense en un par, avisar al pueblo que ayunen por mí, que yo voy a presentarme delante del rey. ¿No? Y solamente se salvaba si el rey extendía su mano, bueno, y ahí la salvaba. Y no moría, ¿no? Que fue lo que luego ocurre. Pero pensaba en esto de vuelta, ¿no? A mí me llamó eso la atención, o sea, la seguridad que tenía Mardoqueo de que si Esther no actuaba, ¿qué iba a pasar? Dios le iba a liberar de otra manera, de otra forma. Entonces eso lo tiene que hacer pensar nosotros también, hermano. Desde que si Dios nos llama, ¿sí? Nos llama para estar con Él, para servirle, para amarle, y nosotros no queremos, Dios no nos va a obligar. Porque Dios llama, no nos obliga, ¿sí? Y si no lo hacemos nosotros, y bueno, Dios va a utilizar a otra persona. ¿Sí? Eso es lo que decía Mardoqueo. Y después también entender esto, hermano, de que muchas veces nosotros por ahí ponemos nuestra confianza, ¿no? Como creo que se habló un poquito también en la predica anterior, que muchas veces ponemos la confianza en un hombre que es un hombre. Y cuando decimos hombre, decimos mujer también, eso faltó aclarar. Amén. O sea, es el ser humano cuando ponemos nuestra confianza dependiendo de una persona y después la persona se nos cae, y nos caemos nosotros también. Y eso también muchas veces lo tenemos que aprender aún estando dentro de la iglesia, ¿sí? A mí me pasó de apoyarme en hermanos de la iglesia y de repente y me sentí muy mal después. Amén. Pero también aprendí y eso me llevó a confiar más en Dios, ¿sí? Obviamente amar, dice la palabra, que debemos preferir a los hermanos de la fe, ¿sí? Debemos preferir, pero entendiendo eso, ¿sí? De que son seres humanos igual que nosotros, ¿no? Que el único que es todopoderoso y que lo puede todo es Dios, justamente. Amén. Y en este caso, fíjense, en una situación, y Mardoqueo, yo lo veo como medio enojado, ¿no? Mardoqueo, ¿qué te pensás que te vas a avanzar? Van a ver esa parte.
Siempre lo recuerdo, ¿no? Cuando meditamos la otra vez, ya les conté a los hermanos antes de que llegara, ¿no? Que Esther se quiso lavar las manos por miedo, por temor, ¿no? Porque bueno, por lo que sea, pero se quiso lavar las manos cuando en realidad era ella el instrumento que Dios había preparado para interceder delante del rey. Y que se revierta, ¿no? ese decreto, que nadie lo podía hacer, solamente el propio rey. Entonces vemos de que Dios prepara, luego lo van a ver, de que Dios rescata, ¿no? a su pueblo, anulan el decreto, además lo vuelven en contra, se pueden defender, ¿no? Más adelante lo van a ver, se puede defender el pueblo de Dios, y Dios respalda al pueblo. Incluso Amán termina ahorcado en una horca que él mismo había preparado para Mardoqueo, porque a Mardoqueo, como diríamos acá, se la tenía jurada, y tenía una horca preparada para Mardoqueo, y sin embargo, en esa misma horca que preparó Amán, lo terminan ahorcando a él. Amén. Entonces vemos, hermanos, de que Dios siempre sabe lo que viene, sabe lo que va a venir y prepara, ¿no? Prepara formas, ¿no? de poder proteger a su pueblo. Y por eso es importante que seamos parte del pueblo de Dios. Yo siempre digo los beneficios, ¿no? de ser pueblo del Señor, tener personas que están orando por tu vida, ¿no? y siendo parte del cuerpo también, es una bendición. Pero qué bueno que nosotros podamos hacernos cargo nosotros también de quiénes somos y participar. Y nosotros orar también los unos por los otros. Eso es lo importante, ¿amén? Y es ahí donde eso también nos da esa seguridad y podemos confiar en que Dios nos va a guardar, ¿amén? Estamos en una batalla espiritual y tenemos que verlo, ¿sí? Pero confiando también de que Dios nos va a guardar, como hemos visto a través de toda la historia bíblica, hermano. Dios siempre se guardó un remanente fiel, aún en los peores momentos, aún cuando todo el pueblo de Dios incluso abandonaba a Dios, Dios siempre se guardó un remanente, un grupo de personas que sí amaban al Señor. Amén. Y tenemos de vuelta un montón de historia en cuanto a esto. Amén. Y Dios quiere eso. Dios quiere que veamos esta realidad de que es la realidad espiritual que siempre digo es más real, hermano, el mundo espiritual de lo que vos podés ver con tus propios ojos. ¿Sí? Y ni hablar si encima estamos alejados de Dios, porque vamos a ver todo mal. Amén. ¿Sí? Todo negativo. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios todavía? Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a estar orando.